Bueno, voy a empezar con una oración para empezar con este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra y de poder estudiarla. Te pido, Señor, que este estudio quede impregnado en nuestro corazón, que podamos, que podamos aprovecharlo para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual, Señor, pues que te podamos glorificar también a través de lo que hacemos todos los días, Señor, con todas nuestras actividades, con todas nuestras cosas que hacemos, pensamos y decimos, Señor. Señor, gracias por todo lo que nos das. Bendícenos y bendice también a las personas que van a escuchar este estudio grabado. También que las bendigas y que siempre las guardes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a empezar con este estudio que se llama La Biblia, mi tesoro más preciado. Seguramente ya lo han escuchado anteriormente, pero pues no es ningún problema volverlo a repasar, volverlo a ver y también para tenerlo presente, también para a lo mejor cuando tengas la oportunidad de platicar con alguien más, pues que sepas también transmitirle la gran importancia de que es la Biblia y para nosotros por qué es tan importante tener presente la Biblia como nuestro tesoro más preciado. Primero tenemos que tomar en cuenta que la meta del hombre, la meta principal y pues sí, la más importante que tenemos en la tierra, de todos los hombres, todas las metas pues quedan en segundo término, pero la meta principal de todo hombre es que pueda conocer a Dios, que pueda conocer a Dios y que esto debe tomar pues precedente sobre todas las demás actividades del mundo. El trabajo, en tu familia, todo lo demás es algo que viene consecutivo, ¿no? Pero primeramente es conocer a Dios y tener a Dios también en nuestra vida presente. Vamos a empezar leyendo Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces vemos cómo aquí nos está diciendo Jesús, ¿no? Que esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, Y eso es lo que principalmente la meta que tendría que tener todo ser humano en la tierra, sería conocer a Dios y pues hacerlo también su Salvador y su Señor. Pero bueno, vamos a continuar con el estudio. Muchas personas pueden decir que conocen a Dios o que no conocen a Dios o que simplemente no creen que existe un Dios, ¿no? Sin embargo, Dios no es un ser que se esconde o que es algo que no podamos ver a simple vista. Es más, Él quiere darse a conocer. Dios es accesible para todos nosotros. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos cómo Dios quiere ser conocido por el hombre, por el ser humano. Y Dios anhela revelarse pues a cada uno de los seres humanos que existen aquí en la tierra. Vamos a leer también Jeremías 29:12, que dice lo siguiente. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces vemos cómo también Dios quiere y anhela que nosotros vayamos a Dios y que lo busquemos y que le hablemos. Y también aquí nos está diciendo que cuando nosotros hablemos a Él, pues Él nos va a escuchar. Pero muchos a lo mejor se pueden preguntar, ¿cómo es que yo puedo conocer a Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo conocer a Dios y lo que piensa y lo que siente y qué es y quién es Dios del que nosotros estamos hablando? Pues Dios se revela al hombre de una forma muy natural y de una manera especial. La forma natural la vemos pues en la naturaleza misma, en las maravillas que Dios ha hecho
pues en todo el universo y también en la tierra que nosotros podemos ver tangiblemente, ¿no? Tanto las plantas, los árboles, la misma creación de nosotros como seres humanos, que podemos maravillarnos de lo que hace Dios con nuestros cuerpos, con todo lo que ha hecho Dios a nuestro alrededor. Es una forma natural en la que Dios se revela y pues es por toda la creación que Él ha hecho, ¿no? Su firma está por todos lados y desde el microcosmos hasta el macrocosmos todos vemos una armonía, vemos una belleza, imperfección de cómo va funcionando pues toda la existencia de lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces vemos que esta revelación natural también viene porque Dios la puso al hombre una conciencia que nos hace preguntarnos sobre cosas eternas y espirituales. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, se refiere a los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios nos pone hasta nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos ver pues podamos conocer, ¿no?, lo complejo que es la existencia y lo complejo que puede ser la creación de Dios. Sin embargo, pues no alcanzamos a verla, no alcanzamos a ver la magnitud de lo que hace Dios o lo que ha hecho Dios, ¿no?, desde el principio y lo que hará hasta el fin. Aún pues las personas que se consideran ateas, pues la realidad es que no lo son, porque están conscientes de que están negando a un Dios que existe, ¿no? O sea, bueno, dicen no creo en Dios, pero cuando dices no creo en ese Dios, estás mencionando, ¿no?, a Dios mismo, ¿no? No puedes decir que no crees en algo que no existe, no tendrías una conciencia, una noción de que está ahí presente. Pero en este caso, la naturaleza no es la que nos contesta las preguntas y nuestra conciencia puede entrar pues en un sesgo y puede ser manipulada y también puede ser apagada por a lo que nosotros tratamos de buscar, ¿no?, que es a Dios. Damos respuestas dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de nuestras influencias. Si alguien nos enseña sobre algún tipo de filosofía que dice el mundo, pues entonces nosotros vamos respondiendo de acuerdo a eso. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando nosotros basamos o solamente queremos conocer a Dios con nuestra propia observación, con nuestro propio raciocinio, con nuestra propia mente, pues podemos estar engañándonos o engañándonos a nosotros mismos y no conocer a quién es el verdadero Dios. ¿Dónde pues entonces podemos encontrar las respuestas profundas a lo que es Dios, a lo que ha hecho Dios y lo que quiere Dios para nosotros? ¿Dónde podemos encontrar estas respuestas profundas que son incógnitas para nosotros? Dios es la respuesta y Dios habla y habla claramente, contestando todas nuestras inquietudes. Vamos a leer Isaías 45:19. Isaías 45:19. Dice: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces dice aquí que no habló en secreto en un lugar oscuro de la tierra. Él habla claramente, él habla
pues sí, habla claramente. Vamos a ver lo que dice también el versículo 21 de este mismo capítulo de Isaías 45, que dice: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y vemos también el 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces vemos que Dios pues se muestra, no es temeroso, no es misterioso, no es algo en que se oculte o que solamente personas muy preparadas puedan encontrar. Dios se manifiesta y se manifiesta claramente, y lo ha hecho a lo largo de toda la existencia del ser humano y de la existencia misma del universo. Y nosotros tenemos la evidencia que está aquí también en la Biblia. Vamos a leer también Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y el 2 voy a leerlo de una vez, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero quiero ir nada más en este versículo 1, que está diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y a muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios en muchas ocasiones habló, y lo vemos en el Antiguo Testamento, se presentaba, se manifestaba con el pueblo de Israel, también estuvo presente y en el desierto mismo estaba todos los días dándoles y proveyéndoles de alimento, cubriéndolos del sol, proveyéndoles de una sombra y también proveyéndoles de agua y proveyéndoles de prácticamente todas las necesidades que tuvieron en ese momento, ¿no? Eso con el pueblo de Israel. Y también vemos en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento cómo Dios se va manifestando y está presente en la vida de los hombres. Entonces no es un Dios escondido, un Dios misterioso y que está en penumbras, ¿no? Sino es un Dios que se va manifestando, que está presente en todo momento en todo este universo, ¿no? Dios lo que ha hecho es que nos ha dejado un testamento para que sepamos todo acerca de Él. Esa palabra es Jesús mismo. Y aquí hay una serie de versículos que les voy a decir nada más. Sin embargo, no voy a leer todos porque pues son varios, pero vamos a ver como desde Juan 1:1, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, para que podamos ver esto que nos está diciendo. Y ahorita les digo los demás, pero vamos a tomar como referencia Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí, que este pasaje, si lo leemos, y a veces cuando lo leemos por primera vez decimos, bueno, ¿de qué está hablando, no? ¿Quién es el Verbo? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con el Verbo? Sin embargo, aquí también en el mismo pasaje está diciendo en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que está hablando de Jesucristo. El Verbo es Jesucristo, y aquí entonces nos dice en el versículo 1 que es que en el principio estaba Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos cómo pues Jesús mismo es el que está presente, ¿no? El que habla, el que también vemos y que nosotros lo podemos ver también tangiblemente en la Biblia y que estuvo presente junto con toda esta población de esa época, pero que también vive actualmente y que nosotros podemos también estar con Él de una forma espiritual, pero que estuvo caminando entre todos los hombres de esa época,
físicamente, como cualquier otro humano, pero él siendo también Dios, ¿no? Entonces, hay otros pasajes en donde podemos verlo, en el capítulo 8, versículo 38, en el capítulo, igual de Juan, en el capítulo 14, versículo 10, y en 2 de Pedro 1, 19. Pero no nos vamos a quedar mucho aquí, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, la Biblia nos revela el pensamiento de Dios al hombre. Y esta no es de interpretación privada, que es algo que muchas veces se puede confundir o que podemos confundir, ¿no? Pensando que la Biblia se interpreta o depende de la interpretación que uno le dé. Sin embargo, no es así. La Biblia no es de una interpretación privada, no depende de cada persona cómo interpretar la Biblia. Y vamos a ver lo que nos dice justamente la Biblia al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, la Biblia no es un texto, un escrito que cada quien pueda interpretarla a su manera o como él lo quiera, ¿no? La Biblia se tiene que interpretar con la misma Biblia. Es la voz de Dios mismo hablando al corazón del hombre. Vamos a ver lo que nos dice también aquí en 2 de Pedro, pero el versículo 21, que es lo que dice inmediatamente del versículo que leímos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que sí, es escrita por seres humanos que lo escribieron y que lo dejaron plasmado en un papel, en un pergamino, pero que esto ha sido por una inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habló a través de estos hombres, ¿no? O al revés, ¿no? Que estos hombres escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Vamos a ver que entonces, vamos a ver otro versículo, pero ahí también vienen varios, que es 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. 2:13. Sí. Okay. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y también hay otros versículos aquí para tenerlos presentes, como Juan 17:8, Hebreos 4:12 y Jeremías 23:29, que hablan básicamente de lo mismo que es la Biblia, es la voz de Dios. Es pues a través de la palabra de Dios que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y conocerlo de una forma profunda, como nosotros lo queramos, ¿no? Como tanto nosotros busquemos tener este conocimiento profundo de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos aquí que nosotros podemos conocer la palabra y la Biblia pues de una forma profunda, ¿no? Siempre y cuando pues busquemos estar en ella. Y también tenemos que tener presente algo muy importante, que la Biblia, no solamente alguna parte de la Biblia es palabra de Dios, sino es toda la Biblia, no solamente algunos fragmentos,
fragmentos de la Biblia son palabra de Dios, sino son todas. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿No? Vamos a leer también lo que nos dice Gálatas 1, capítulo 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas 1, versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener aquí presente, porque no sé si leí el correcto, es que cada palabra de la Biblia es dada por Dios, ¿no? Y debemos de creerlo que es así, ¿no? Que todas las palabras que están aquí escritas en la Biblia son palabra de Dios. Vamos a leer también Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice Habacuc 3, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces aquí dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vamos a tener en cuenta esto, que la palabra de Dios pues es eso, o sea, que es palabra que tenemos que tener presente así. La palabra de Dios es también perfecta. Salmos 19, 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero vamos en la primera parte nada más que dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, la palabra de Dios pues es perfecta, no es solamente o sea, está escrita de una forma en la que así nosotros tenemos que creer en ella. También la palabra de Dios es solo verdad y libertad. Vamos a leer Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vamos a leer también el capítulo 17, versículo 17. De Juan, capítulo 17, versículo 17. Que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos aquí también que es verdad y libertad. Otra de las cosas que podemos ver es que la palabra de Dios es limpia. Vamos a leer Proverbios 30, capítulo 30, versículo 5. Proverbios 35.
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces vemos aquí como dice que toda palabra es limpia, ¿no? Toda palabra de Dios es limpia. También la palabra de Dios no tiene error ni tampoco mentira. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí vemos que no tiene tampoco mentira la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene autoridad. La palabra de Dios también es suficiente. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces este ya lo leímos, pero es lo que también está aquí el estudio mostrándonos, ¿no? Que también es con toda autoridad y es suficiente. También la palabra de Dios es efectiva. Vamos a leer Isaías 55:11. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí también que la palabra de Dios no se desperdicia o no es como algo que solamente suena y ya se va, ¿no? Se pierde en el viento, ¿no? Es efectiva porque va a funcionar para sus propósitos que Dios así lo quiere, ¿no? Entonces también vemos que la palabra de Dios nos muestra también el eterno amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Vamos a leer Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces vemos cómo aquí también nos está mostrando que en la palabra de Dios podemos ver esta muestra de amor eterno, ¿no? Y también nos muestra la terrible posición que nosotros tenemos ante Dios. Gálatas 3:22. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 22. Que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces aquí está diciendo que lo encerró todo bajo pecado. También vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10, que nos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Y bueno, nos podemos seguir también, que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos cómo también la palabra de Dios nos muestra pues la posición que nosotros tenemos ante Él, ¿no?
También nos muestra la realidad del pecado, ahí mismo en... ¿Puedes ir un poco más despacio? Ok, sí, claro. Sí, de hecho, bueno, sí, si gustas, no hay ningún problema. Y solo Bueno, el propósito no es como la cuestión de hecho le estoy cortando varios versículos, pero, porque sí son varios versículos, pero está bien, sí, iré más lento. Sí, pero, perdón. Entonces, la realidad, también la palabra de Dios muestra la realidad de nuestro pecado, ¿no? Lo que nosotros tenemos como pecado. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También la palabra de Dios nos muestra la guerra interna que está dentro de nosotros y lo que provoca. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a ir un poquito más lento porque si no... Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces aquí lo que nos está mostrando este versículo es este conflicto que también se encuentra en nuestro interior, ¿no? Esta serie de conflicto interno entre lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos y lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos muestra una forma de poder llevar nuestra vida, sin embargo, pues nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo que nosotros estamos experimentando internamente también, pues esto se ve manifestado y es también aquí explicado, ¿no? Tanto en este pasaje que leímos como de Santiago, como también podemos verlo en el libro de Proverbios, que no les voy a poner ahorita un ejemplo específico, pero a lo largo de todos los capítulos que tiene Proverbios, pues también nos está mostrando lo que, pues todo este conflicto que puedas tener internamente o las consecuencias que tienes ante ciertas experiencias, vivencias o pensamientos o deseos que hay, ¿no? Internos. También en la palabra de Dios vemos el destino eterno, nuestro destino eterno. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Sí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo que prácticamente es lo que nos está diciendo, ¿no? Si nosotros creemos, pues no seremos condenados, pero si no creemos, seremos condenados. Entonces, aquí también nos muestra en la palabra de Dios, nos muestra qué es lo que sucederá qué es lo que sucederá, qué es lo que sucederá en un futuro si nosotros no tenemos su propia palabra en nuestro corazón, que básicamente es aceptar a Cristo en nuestro corazón, que podamos aceptar el regalo que ya hizo Dios por nosotros, el pago por nuestros pecados, básicamente eso es lo que nos está diciendo también en la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros ya tenemos una respuesta, tenemos un Salvador. También nos muestra la expectación terrible del infierno
que nosotros mereceríamos si no tuviéramos a este Salvador. Vamos a ver un ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 33. Mateo 23, versículo 33. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y vamos a ver también lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces aquí también nos está mostrando en la propia Biblia qué es lo que va a suceder, ¿no?, con las personas. Pues nosotros, si no tuviéramos el sacrificio que Dios hizo, bueno, bien, que Jesús hizo por nosotros, que bueno, también por parte de Dios, pues simplemente también tendríamos que sufrir estas consecuencias, ¿no? Nosotros merecemos el castigo eterno, sin embargo, alguien ya más pagó por eso, ¿no?, que es Jesús. Jesús ya pagó por nuestros pecados, por lo que nosotros ya no tendríamos que vivir ya no viviremos esta consecuencia, ¿no? Mas también la Biblia nos muestra el único camino para no ir a este terrible lugar. Y bueno, hay muchos ejemplos, hay muchos versículos. Uno que podemos ver está en Juan capítulo 3, 36. Creo que ya lo leímos, pero vamos a ir Juan capítulo 3, versículo 36. Que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí es una forma explícita de lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia, de que para poder nosotros tener el camino asegurado para no tener que llegar a este lugar que es el infierno, y también la promesa también que nos hace, ¿no?, de la vida eterna, pues es creer en el Hijo, creer en Jesucristo. También podemos ver el ejemplo que está en el capítulo 14 igual de Juan, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es otro versículo que aquí también nos está diciendo, ¿no?, que Jesús es el único camino para poder estar junto con el Padre, con Dios Padre, y que no hay otro camino, y esto nos lo está diciendo también aquí la palabra de Dios. Otros versículos están también en Romanos 3, 24, versículo 28, no vamos a leerlos todos, pero nada más se los voy a mencionar. Romanos 3, 24, 28, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en Gálatas 2, 16, en 1 Juan 2, 25, también en capítulo 5, versículo del 10 al 12, y también en 2 Corintios 6, 2. Digo, son varios. Aquí los que están aquí les puedo pasar ahorita los versículos, y los que están en YouTube pues le pueden poner pausa, ¿no?, para que puedan apuntarlos todos. Pero vemos varios ejemplos. Eso es lo único que quiero como transmitirles, ¿no?, que es el camino es Jesucristo, ¿no? El camino es Jesucristo, el pago que hizo Jesucristo en la cruz, él viviendo pues esta muerte terrible en la crucifixión, y eso para que nosotros pudiéramos evitar llegar al infierno, y no nada más llegar a evitar el infierno, sino también tener vida eterna en los cielos y una vida abundante también aquí en la tierra.
La Biblia también nos enseña que una vez con este boleto que tenemos de la vida eterna, podemos también ser felices aquí en la tierra. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, que nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios nos da esta posibilidad de tener una vida en abundancia aquí en la tierra. No solamente pues que no es poca cosa, pero tener la vida eterna y tener asegurado pues el librarnos de este castigo eterno, pues aún así también nos da, o sea, con todo y eso, mejor dicho, que es la palabra mejor expresada, con todo y eso que ya nos ha dado Dios, también nos da la posibilidad de tener esta vida eterna, esta vida abundante aquí en la tierra, ¿no? Y también podemos vivir una vida santa y limpia. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, nos da también esta posibilidad, ¿no? Ya tenemos una vida en gracia, no una vida bajo la ley, sino una vida que nos pueda permitir tener una vida santa. Vamos también a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es lo que nos está permitiendo Dios, que podamos también vivir una vida santa y limpia. También vivir una vida de paz y seguridad. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y este último punto que aquí menciona, de hecho tenemos otros versículos, no los voy a mencionar, pero específicamente este versículo, pues te habla de algo que pues actualmente pues el mundo no te da, ¿no? Que es tener paz, y más en un mundo en donde vemos muchas pues cosas terribles, en donde pues no hay condiciones para tener paz, esa es la realidad, por todo lo que existe alrededor del mundo, pero que Dios nos puede dar esta paz simplemente por también un regalo que Él así quiere darnos, ¿no? Entonces la Biblia es el manual del hombre, del ser humano, y contiene tanto su pasado y también su futuro. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15. Romanos 15, 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también vamos a leer Apocalipsis 17, 9. Apocalipsis 19, 9, perdón. 19, 9, sí.
Apocalipsis 19:9. Que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Otra vez lo leo mejor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí está hablando de un futuro también, ¿no? Entonces tanto en la Biblia vienen tanto el pasado, todas las cosas que son para nuestra enseñanza, y también lo que será en un futuro, lo que sucederá. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no poner a la Biblia en el lugar que corresponde? Vamos a leer capítulo 10 del libro de Hebreos, Hebreos 10, versículos 28 al 31. Hebreos 10, versículos 28 al 31. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, bueno, el versículo 31 me faltó, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí el punto importante es, ¿por qué no darles la importancia a la Biblia, ¿no? Tanto el conocerla como el ponerla en su lugar importante, ¿no? Leerla, memorizarla, meditarla, ¿no? Darle su tiempo necesario e indispensable para conocer qué es lo que dice. ¿Por qué no conoces y entregas tu corazón al autor de la Biblia? Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí la exhortación y la invitación es que si no has venido a Jesús, es que vengas hoy a Jesús y te apoderes de Él como tu Salvador, para que la Biblia pues cobre vida y significado en tu existencia diaria, ¿no? De nada sirve, pues, la verdad, leerlo, porque no le vas a entender. A mí me lo dijeron así cuando me presentaron, cuando yo quería y de hecho tenía la intención de conocer lo que decía la Biblia, y ya había leído algunas cosas y no le entendía para nada, ¿no? Solamente pues para poder entenderla necesitas aceptar primeramente a Jesucristo para que le des el valor que tiene, estas palabras, porque son palabras que tienen vida, son palabras espirituales, y por lo tanto pues tienes que tener una vida primero espiritual, y esa solamente te la da Dios. Dios es el que nos da una nueva vida, y todo esto pues gracias a Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la posibilidad de tener una relación personal con Dios, de ser hechos hijos de Dios y poder seguir sus caminos y sus enseñanzas. Así que bueno, pues la Biblia es lo más importante que nosotros tenemos, pero pues sí es primeramente importante que tú tengas al autor de la vida y que puedas aceptar esto para que puedas entender las palabras escritas aquí. Entonces voy a hacer una oración para ti que si quieres empezar a leer la Biblia, que si quieres empezar a conocerla, a saber qué es lo que dice Dios, pues que lo puedas hacer, pero es necesario que primero
te acerques a Dios, primero que puedas tener el Espíritu de Dios en tu vida. Así que voy a hacer una oración y tú me puedes seguir. Ahí en el lugar en donde tú te encuentres, no necesitas ir a ningún otro lugar en el momento en el que estés, y que lo hagas ahí en el silencio de tu corazón. Señor, yo hoy vengo ante ti pues reconociendo que estoy muy alejado de ti, que no te conozco, que no sé quién eres, pero lo que he escuchado de ti es que tú me puedes cambiar mi vida, tú me puedes dar una vida nueva. Yo quiero, Señor, pues me acerco primeramente reconociendo mi posición ante ti, que soy un pecador, que he pecado, Señor, y pues que no puedo entender todo lo que tú pones en estas palabras, en esta Biblia. Te pido, Señor, pues que me perdones mis pecados. Me arrepiento de estas cosas que he hecho. Te pido que me des una vida nueva. Yo creo, Señor, en lo que tú has hecho. Yo creo, Señor, en el sacrificio que tú has hecho en la cruz, y que tú me puedes dar una vida con paz, una vida abundante aquí en la tierra, y también la vida eterna, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.